Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, julio 11 del año 2021. Con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hoy tendremos noticias desde Puerto Rico, Cuba, Brasil, Argentina, Chile, Inglaterra, Bolivia y Colombia. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales ubicados en cada uno de estos países, para que nos amplíen los principales hechos noticiosos y así podamos generar un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. Ni por pequeño se salva del neoliberalismo Puerto Rico. Las falsas sanciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Aumento de 3% en la gasolina y nueva crisis militar en Brasil. Pasando de la pandemia al genocidio en Haití. Piñeristas sabotean para que la convención no sesione como debe ser en Chile. Controversias en fanáticos del fútbol por Eurocopa 2021 en Inglaterra. Reveladora carta de un general involucra a embajador macrista de golpe de estado en Bolivia. Y antes de continuar, damos la bienvenida a nuestra corresponsal Matilde Trujillo, allá desde Cali, Colombia, desde el Valle del Cauca, Cali, Colombia, nuestra corresponsal Matilde Trujillo, que a partir del día de hoy estará con su columna de opinión. Le damos una calurosa bienvenida a nuestra nueva corresponsal de Clarín de Colombia. Bienvenida. 9 jóvenes en huelga de hambre desde el 1 de julio en Riohacha, capital de La Guajira, departamento de La Guajira en la República de Colombia, Suramérica. Se encuentran en huelga de hambre desde el 1 de julio. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal Matilde Trujillo. Adelante, Matilde. Buenos días, audiencia. En el marco del paro nacional, o bien del estallido social, 9 jóvenes de Riohacha, capital del departamento de La Guajira, se encuentran en huelga de hambre desde el 1 de julio. Tal hecho ha sido invisibilizado. Estos jóvenes en resistencia explican con sabia conciencia las razones de la huelga, las cuales reseñaron en un pliego de peticiones al gobierno, sin obtener respuesta alguna, y desdeñándoles su vehemente llamado al diálogo. El pliego recoge las necesidades, anhelos y exigencias de su comunidad. Nos dicen, en el departamento de La Guajira, los niños y niñas están muriendo por hambre y desnutrición. Cientos de miles de personas se acuestan sin comer. La Guajira se ha convertido en un símbolo de abandono y olvido por parte del Estado. Las comunidades ancestrales vivían de sus tierras. Esas tierras hoy no producen o les han sido arrebatadas. En La Guajira se encuentra la segunda mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. La multinacional extractivista ha devastado su territorio. La explotación del gas es otro de sus infortunios. Han represado además el río Ranchería. Hoy no tienen acceso al agua potable ni agua para cultivar, bañarse o cocinar. El elemento vital para la vida se los han quitado. Lo anterior y otros males más han sido generados por las políticas y acciones de los gobiernos de turno, ejercidas en nombre del desarrollo, y que solo les han llevado miseria, pobreza y destrucción, conduciendo al exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas raizales. Desde Cali, Colombia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Matilde Trujillo Uribe. Oiga, y es que esto sí no lo visibilizan los grandes medios de la desinformación, esos que como carroñeros corren sumisos por una pauta. Claro que van a decir esto, no hay que ir en susceptibilidades, justamente el partido político que nos quería meter la reforma tributaria y que se cayó un carrasquilla. Ustedes ya saben de quién me refiero.
Claro, esos mismos que dejaron morir y dejan morir a tantos niños de hambre y desnutrición en La Guajira. Contra ellos es que están estos 9 jóvenes en huelga de hambre desde el 1 de julio y no lo dicen. Pues, ¿qué lo van a decir? Si sería visibilizar al explotador. ¿Qué van a decir? Que estén en contra del abandono del Estado hacia las poblaciones de La Guajira. Tampoco lo dicen. Estos jóvenes están allá en huelga de hambre hasta que los escuche el gobierno nacional y regional en contra, porque paren la explotación minera masiva a cielo abierto del carbón, que es una de las minas más grandes de Colombia, y que no los quieren escuchar, y porque están en contra también estos jóvenes en huelga de hambre, que hoy precisamente, domingo 11 de julio a las 9 de la mañana, dos huelguistas perdieron el sentido. Claro, ya están débiles, están en verdadera huelga de hambre y perdieron el conocimiento hoy 11 de julio, domingo a las 9 de la mañana. Por ellos y por el pueblo de La Guajira, que han sido despojados de sus tierras para pasar a las nuevas multinacionales, nuestra solidaridad desde el noticiero Radio Clarín de Colombia. Gracias, Matilde, y bienvenida una vez más a su noticiero Radio Clarín de Colombia. Estos son nuestros titulares y por lo tanto ampliamos hechos noticiosos desde Puerto Rico. Siendo un país tan pequeño como lo es Puerto Rico, no queda un solo rincón que no sea atacado por el neoliberalismo. Por ello, en diversos frentes han creado consolidaciones de esfuerzos, en este caso para proteger los recursos naturales. Nos amplía esta importante información desde Puerto Rico nuestra corresponsal Berta Yuberchechi. La escuchamos, Berta. Buenos días, audiencia. Podría decirse que en Puerto Rico, un país tan pequeño, no hay un solo sector de interés público que no esté bajo un intenso ataque neoliberal. Es como si hubiera una confabulación de los poderes hegemónicos para abrumar a los grupos en resistencia, destruyendo pedazo a pedazo lo que nos queda de país. Pero este mismo ataque ha servido para que poco a poco las fuerzas combatientes de los diversos frentes comiencen a unirse en un esfuerzo común para luchar contra este inmenso peligro. Un ejemplo ha sido en esta semana la creación de un frente común en defensa del ambiente, porque mientras el gobierno otorga permisos para destruir nuestras costas, envenenar con cenizas tóxicas de carbón a la población, destruir zonas ecológicas, talar árboles y muchos otros desastres más alrededor de la isla, atacan y reprimen a quienes defienden nuestros recursos naturales. Por eso, organizaciones defensoras del ambiente unieron sus diversas luchas en una manifestación llamada Una Sola Lucha para exigir al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que cumpla con su deber de protección del ambiente, exigiendo además la renuncia del secretario de esta agencia. Este frente le ha dado al gobierno hasta finales de mes para responder a estos reclamos. Seguiremos informando. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yubert. Muy bien, Berta, muchas gracias por su análisis, hombre, y de verdad, no basta ser tan pequeño aquel país de Puerto Rico para ensañarse las políticas del neoliberalismo allí. Claro, esto es un libreto por toda América y otras latitudes, a fiel reflejo de los mandíbulas largas del Estados Unidos de Norteamérica. Gracias, Berta. Hipócritamente, Estados Unidos de Norteamérica aplica sanciones a países que no se le subordinan. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Tony López. Adelante, Tony. Buenos días, audiencia. En una muy hipócrita posición y conducta de Estados Unidos sobre su política exterior, aplica sanciones genocidas contra los países que en América Latina no aceptan subordinarse a los dictados de la Casa Blanca, bajo el argumento de que en estos países no se aplica la democracia ni las libertades civiles y de expresión. Con tales justificaciones y argumentos, mantienen hace 62 años un bloqueo contra la pequeña isla de Cuba, que digna y soberana mantiene sus posiciones en la construcción de una sociedad socialista. Atacan a Venezuela y le roban sus empresas, y especialmente las dedicadas al combustible dentro de Estados Unidos, y se le apropiaron de 30.000 millones de dólares del Estado venezolano
y sus socios británicos se apoderaron de 1.400 millones de dólares en oro y los portugueses 1.200 millones. A eso se añade un bloqueo comercial que le impide mantener su normal comercio. Todo bajo la cobertura de que en estos países no hay democracia. A esta política se suman a Nicaragua, contra la que desarrollan con la oposición una conspiración para descalificar las elecciones del próximo mes de noviembre. Contrario a esta irracional política, apoyan y acompañan en una amplia alianza a la dictadura del régimen criminal de Colombia, país que acaba de ser condenado por la Comisión de Derechos Humanos. Dictadura colombiana que se expresa en la subordinación del Poder Judicial y Legislativo al presidente, quien ha ordenado a la Procuraduría y al fiscal abrir procesos judiciales contra figuras de la oposición colombiana. En un comunicado, la Alianza Progresista alertó que varios procesos contra parlamentarios, gobernantes y alcaldes de esa nación, y precisó que este tipo de conducta desconoce el fallo de la Corte Suprema sobre la garantía de la protesta social. Protesta social reprimida por la policía y los militares, que han ocasionado casi un centenar de jóvenes asesinados, más de 357 desaparecidos y más de 3.400 acciones violentas contra la población civil. Esta es la democracia que defiende Estados Unidos en Colombia. Para Radio Clarín, desde La Habana, Cuba, les habló Tony López. Gracias, Tony. Y es que de verdad está muy bien reflejado y sintetizado su análisis, colega corresponsal Tony. Si de Venezuela o de Nicaragua, de Cuba o Bolivia se hablara, hombre. Pero fíjese cómo aquellos países súbditos, por ejemplo, mismo Haití, donde la mayoría del planeta está en luto por el asesinato de su presidente y que así no debe ser la solución de los problemas, donde están aquellos dictadores. Pero hombre, también porque no se ha dicho que es que en Haití ya se iban 2 años gobernando por decreto, que no se permitían las elecciones libres, que se habían clausurado las cortes y otras cosas porque allí había una dictadura y no se decía nada. Ah, bueno, pero allí Estados Unidos no sancionó al dictador recién fallecido. Ah, pero bueno, a otros países que hacen cosas peores como Colombia, mi querida Colombia, tampoco se les sanciona. Pero si fuera Venezuela, Nicaragua y Cuba, ya estaban. Por eso tienes razón, corresponsal Tony López. Muchas gracias, Tony. Ampliamos hechos noticiosos ahora desde Brasil. La empresa petrolera Petrobras puso en rigor un nuevo aumento a la gasolina, diésel, gas y demás derivados, de tal modo que el costo de vida se ha vuelto más difícil para la población brasileña, sumado a ello las afectaciones por salud. Nos amplía así nuestra corresponsal desde Brasil, Alan Regis Dantas, esta noticia. Lo escuchamos, Alan. Buen día a tu audiencia. La vida de los brasileños se queda cada vez más difícil. La empresa petrolera brasileña Petrobras puso esta semana la entrada en vigor de un nuevo aumento en los precios de la gasolina de 6,3%. Además, el diésel aumentará un 3,7%. Durante la gestión de Bolsonaro, el precio de la gasolina de Petrobras aumentó un 46%. El diésel un 48% y el gas de cocina un 66%, según apunta el informe emitido por Petrobras. La empresa semiestatal añade en su mensaje que hasta el próximo agosto aumentará en un 7% el costo del gas natural, llevando su alza hasta casi un 50% en este 2021. El constante aumento del precio de los combustibles generó una crisis interna en Petrobras, por lo cual el jefe de Estado Jair Bolsonaro acabó destituyendo al presidente, el economista Roberto Castelo Branco, para situar en su lugar al general Joaquín Silva y Luna el mediados de abril. Desde Fortaleza, Brasil, les habló Alan Dantas para Radio Clarín de Colombia. Ese es Alan Regis, su buen estilo, originalidad, hombre. Y aún reponiéndose de la pérdida de su señor padre Alan, que lo sentimos bastante desde el noticiero Radio Clarín de Colombia, y usted sigue ahí a discreción de cañón. Gracias, Alan Regis. Apenas pasado el mundo pandémico, nos encontramos con el magnicidio del presidente de Haití, quien había llevado a su país por los derroteros anticonstitucionales, que era el comentario anterior, y así que mejor que nos lo diga nuestra corresponsal Lilia Ferrer. Adelante, Lilia. Buen día, audiencia.
Recién comenzamos a transitar el segundo semestre de este 2021 pandémico y la madre patria que es Haití nos despierta de golpe con el magnicidio consumado en contra del presidente Jovenel Moïse, hecho repudiable no obstante haber sido Moïse un presidente de facto que llevó a Haití por el más peligroso de los derroteros anticonstitucionales que siguió al desmantelamiento de la impune misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, la conocida MINUSTAH, que llenó de vergüenza la región nuestroamericana, con el gobierno de Moïse, quien aseguraba que después de Dios, él, ocurrieron 12 masacres en varios puntos del país. Fueron perseguidos intelectuales, estudiantes, dirigentes. Fue disuelto el Parlamento, destituidos y despedidos los jueces, disuelto el órgano electoral. Atacó a las clases dominantes, reprimió al pueblo. Se armaron no menos de 77 grupos delincuenciales en posesión de 500.000 armas ilegales y munición de guerra. Todo esto con el silencio cómplice de los gobiernos y pueblos del mundo. En las últimas horas, 15 mercenarios colombianos, militares en situación de retiro, han sido detenidos por el magnicidio en Haití. Los portales hegemónicos hacen mutis a los vínculos de grupos irregulares de la extrema derecha colombiana involucrados en la denominada Operación Gedeón, que en mayo de 2020 incursionó desde Colombia para atentar en contra de la seguridad de la República Bolivariana de Venezuela y de su presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Denunciamos y advertimos que sectores irregulares de Colombia se estén convirtiendo en una fábrica que exporta mercenarios magnicidas a favor de viles intereses proimperialistas que causan dolor e inestabilidad en los pueblos de la región. Desde Buenos Aires, para Radio Clarín de Colombia, les habló Lilia Ferrer Morillo. Gracias, Lilia. Muy interesante su análisis, poniendo en contexto a la opinión, a la audiencia internacional de su noticiero Radio Clarín de Colombia, porque se nos quiere vender una imagen de que la víctima, hombre, de toda forma es víctima y deploramos que las salidas sean así. Sin embargo, no podemos negar, no podemos ocultar que en Haití había una dictadura en torno al presidente que hace más de 2 años se impuso a través de decreto e impedía. Es más, nuestro corresponsal Jean Cliver Elius hace 10 días aproximadamente estuvo secuestrado por una bandola, como él le dice, los gángsters, y que a la postre, según dicen, los gángsters eran los defensores del presidente fallecido. Ampliamos hechos noticiosos ahora desde Chile. Después del sabotaje para que la convención sesione dignamente, estudiantes se toman el Instituto Nacional de Derechos Humanos reclamando a su vez por justas causas, justicia plena y eficiente por todos los casos de los crímenes de Estado y otras noticias que son relevantes y por lo tanto nos lo amplía nuestro corresponsal desde Chile, Enrique Sáenz. Le escuchamos, Enrique. Red Internacional e Independiente de Comunicación Alternativa, Clarín de Colombia. Después de la instalación a medias de la Convención Constitucional y el sabotaje del gobierno de Piñera para que la convención pudiera sesionar dignamente, estudiantes secundarios se tomaron las dependencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos para exigir la libertad inmediata de todos los presos políticos de la revuelta y mapuches, como también la exigencia de una justicia plena y oportuna sobre todos los casos de crímenes contra la humanidad cometidos a partir del estallido social de octubre del 2019 hasta la fecha. También, en otro orden de cosas, ha fallecido Luisa Toledo, madre revolucionaria y proletaria de Rafael, Eduardo y Pablo Vergara Toledo, jóvenes combatientes del movimiento de izquierda revolucionaria asesinados durante la dictadura de Pinochet. El pueblo combatiente y rebelde está de luto. Su memoria y ejemplo servirá para nuevas luchas y para vencer, para organizar al pueblo, para llevarlo a nuevos y superiores estadios de conquistas en las demandas más sentidas, en el mejoramiento de la vida diaria de los trabajadores y, por supuesto, en
avanzar a paso firme hacia la revolución. Desde Chile, para Radio Clarín de Colombia, les habló Enrique Sáenz. Gracias, Enrique. Hombre, la extrema derecha y en otras partes temiéndole dizque a la izquierda. Porque no aceptan, carajo, acepten extremistas de la derecha, que son ustedes los que tienen vuelto, ya saben, a todo nuestro continente, América, Centro y el Sur y otras latitudes. Y entonces gana la izquierda y entonces como sea tienen que ustedes estar ganando. Basta ya, carajo. Gracias, Enrique. Y ahora nos vamos más lejitos del charco. Controversias por comportamiento de fanáticos ingleses son el inicio de la Eurocopa 2020. Entro pues coscorronazos abierto allá en Inglaterra. Ay, los países desarrollados, bacano. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal Nancy Carolina Graterol. Buen día, audiencia. Este domingo el equipo de fútbol inglés juega en el final de la Eurocopa 2020, no sin controversias por el comportamiento de los fanáticos ingleses. La Asociación de Fútbol Europeo abrió un procedimiento disciplinario contra la Asociación de Fútbol Inglesa después de que un láser fue usado desde la tribuna sobre el rostro del portero de Dinamarca durante la semifinal del torneo del miércoles pasado. Esto sin contar el abucheo que recibieron los equipos que jugaron contra Inglaterra durante el himno nacional de estos países. En Twitter, la foto de una niña llorando por la derrota alemana recibió tantos insultos que un aficionado inglés abrió una cuenta en crowdfunding para obsequiarle dinero a la niña y recaudó casi $50,000. La idea era demostrar que no todos en el Reino Unido somos horribles. La niña decidió donar el dinero a UNICEF, que como se sabe tiene programas activos de alimentación de niños pobres en el Reino Unido. Pero lo más controversial ha sido el abucheo que el equipo nacional inglés ha recibido de sus propios fanáticos cuando toman el saludo con la rodilla de Black Lives Matter. Algunos piensan que es un saludo marxista. El equipo aclara que es para resaltar la inequidad, pobreza y racismo en la sociedad inglesa. Ya muchos han dicho que el entrenador del equipo inglés ha mostrado más liderazgo que un puño de políticos, incluido el primer ministro, que ha decidido remover todas las regulaciones por COVID en el país a partir del 19 de julio. Desde Londres para Radio Clarín de Colombia, les habló Nancy Carolina Graterol. Gracias, Nancy. Muy buena por su análisis. Damos inicio a hechos noticiosos en Argentina. Son 205 años que se cumplieron de la quema del Acta de la Independencia de Argentina ante España. Multitudinario acompañamiento le han realizado a la lideresa política Milagros Salas luego de más de 2.000 días de reclusión, así como de otros 50 presos durante el gobierno de Mauricio Macri y otras noticias que son relevantes y por lo tanto nos amplía nuestro corresponsal desde Argentina, Oscar Rotundo. Lo escuchamos, Oscar. Buen día, audiencia. El 9 de julio se conmemoran 205 años de la firma del Acta de la Independencia del Reino de España de lo que se conoce como Argentina. Situación que se dio al fragor de una intensa lucha militar por derrotar en toda Sudamérica a las fuerzas imperiales de Europa. Hace unas horas culminó el multitudinario acampe en Plaza de Mayo por los 2.000 días que lleva privada de libertad la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagros Salas. Salas fue la primera presa política del gobierno de Mauricio Macri, detenida el 16 de enero de 2016. Desde entonces fue víctima no solo de la persecución política, sino también judicial y mediática, con causas impulsadas por el gobernador Gerardo Morales de Juntos por el Cambio, y también con pruebas y testigos falsos y violaciones sistemáticas a las garantías básicas de su derecho a la legítima defensa. Junto a Milagros Salas existen 50 presos políticos argentinos que debieron haber sido liberados por el gobierno popular, ya que se ha comprobado que el gobierno macrista utilizó la justicia de manera arbitraria y con la finalidad de eliminar a los opositores que le resultaban molestos. Otra noticia que toma notoriedad en las últimas horas es la presentación de documentos dados a conocer en Bolivia que demuestran que en noviembre de 2019 los golpistas de aquel país recibieron desde Argentina pertrechos militares para reprimir la resistencia popular. La inobjetable evidencia presentada por el gobierno de Lucho Arce pone de manifiesto que Mauricio Macri sabía de antemano que se trataba de un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales. Desde Argentina para Radio Clarín de Colombia, reportó Oscar Rotundo. Gracias, Oscar. Hombre, quieren
desconocer, ocultar la historia, porque es lo que no le conviene al imperialismo y sus vasallos. Que nuestro pueblo esté enterado de su propia historia, y el que no conoce su historia está propenso a repetirla. Gracias, Oscar. En el departamento de Santa Cruz se instala lucha por la tierra en Bolivia. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Edgar Freddy Vázquez. Buen día, estimada audiencia. En el departamento de Santa Cruz se instala una lucha por la tierra promovida por Fernando Camacho, hoy gobernador, el mismo que promovió el golpe de Estado del 2019. Conformó una comisión agraria departamental para unir a la población cruceña en defensa de la tierra y pretende realizar acciones de auditoría sobre concesiones, avasallamiento y tráfico de tierras, y anuncia tomar acciones legales contra el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria por incumplimiento de funciones. Según la Constitución Política Boliviana, el Instituto Nacional de Reforma Agraria es la única entidad encargada de la distribución, saneamiento y titulación de tierras, por lo que el gobernador de Santa Cruz estaría atribuyéndose funciones que no le competen. Esta lucha por la tierra no es reciente. Recordemos que en los años 2008 y 2009, la élite croata cruceña intentó dividir a Bolivia. Ahora, el gobernador cruceño confronta a dos sectores demasiado interesados en la posesión de tierras, agroindustriales transgénicos contra productores de coca y compañía. Cualquiera logre establecer posesión sobre la tierra, la población cruceña y la boliviana llevan las de perder, porque tanto los transgénicos como la coca dañan la tierra y por tanto dañan la vida, y no habrá tierra de la que vivir. De inmediato, el gobernador cruceño está logrando esquivar con estas acciones lo que se le viene encima, el proceso político y legal que merece y corresponde como promotor del golpe de Estado del 2019. Mientras aparece más información sobre este golpe, con dolor y vergüenza pide disculpas el presidente argentino al gobierno boliviano, porque el expresidente Mauricio Macri dotó de material bélico y químicos a las Fuerzas Armadas y al exgobierno de facto que los utilizó en las masacres de Sencata y Sacaba. Y continuamos en lucha por la libertad, querido pueblo colombiano, como en Perú, Brasil y Chile. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Algunos creerán, vean, no era lo que querían un gobierno de izquierda pues allá en Bolivia, y ahí lo tienen y la gente está protestando, hombre, pero es que todos son procesos, no puede llegar a cambiar lo que la de facto dejó instaurado allí por decretos, y amén de una cantidad de masacres y un poco de, bueno, por ahí van a salir más adelantico el de Chile comprometido. Gracias, Edgar. Damos así inicio entonces a los hechos noticiosos de Brasil, como si fuera poco la crisis de salud. Ahora se profundiza la crisis militar por actuaciones en contratación. Ya hemos acá anunciado en Radio Clarín de Colombia esos altos costos de las vacunas Covaxin y demás. Nos amplía esta importante información desde Brasil nuestro corresponsal Bruno Lima Rocha. Lo escuchamos, Bruno. Hola, audiencia. Así seguimos en la locura que se construye en Brasil, locura colectiva. El bolsonarismo, la versión brasileña y tropical del trumpismo, ahora tiene una nueva crisis. La nueva crisis es la crisis militar. Explicando, hay una sospecha, no grande, pero enorme, gigantesca, que dos bandas estaban peleándose por los contratos en el Ministerio de la Salud durante la gestión absurdamente mortífera, yo diría, del general Eduardo Pazuello. Hay una manga de coroneles y tenientes coroneles en posiciones de mando que en este ministerio estaban y están con condiciones de firmar contratos o de indicar contratos. Hay dos escándalos de contratos de vacunas. Una vacuna que no sirve para nada y la otra, aunque sirva, nunca existió. Y en las dos crisis, las dos sospechas de coima, las dos sospechas de curro, simplemente hay coroneles de montón. Y con eso, el Ministerio de la Defensa
al revés de punir a estos militares con sospechas de corrupción, quiere punir al Senado de la República, amenazando las instituciones de la democracia liberal, burguesa, frágil, pero aunque algún tipo de democracia. Para el Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Bueno, ahora es los militares que le están haciendo la crisis allá a un Bolsonaro, pero entienda bien nuestra querida audiencia del noticiero Radio Clarín de Colombia. Esta crisis no es con contenido social, no es porque estén en contra de las políticas arribistas, traicioneras, dictatoriales del Bolsonaro, no señor, no, para nada. Es sencillamente porque no se reparten bien el pastel, es la avaricia, es la lucha estomacal, donde de paso a mi querido Juan Pueblo es al que se están llevando por delante. Pero de todas formas, don Bolsonaro no se las va bien. ¡Ay, Bolsonaro! Y la culpa era según eso de Lula da Silva. Bueno, ahí se van destapando las cosas. Pasamos ahí cerquita. Noticia de la semana. Oigan pues, es la carta que un general de la Fuerza Aérea involucrando a embajador de Macri, lo que anunciábamos antes, en el golpe de estado en Bolivia. No se los cuento, que nos lo cuente nuestro corresponsal Gabriel Villalba. Adelante, Gabriel. Buen día, audiencia. El hecho más sobresaliente de la semana en el Estado Plurinacional de Bolivia ha sido, sin lugar a dudas, la revelación por parte de tanto personeros argentinos como las investigaciones que se están realizando en Bolivia por el caso golpe de Estado, de la nota que habría enviado el ex general de la Fuerza Aérea Boliviana, general Terceros, a el entonces embajador del gobierno de Mauricio Macri en Bolivia, develando la articulación que existiría entre este gobierno ya saliente de Mauricio Macri con el régimen de facto de Yanine Áñez, otorgándoles más de 40.000 municiones por parte del gobierno de Macri a Yanine Áñez para perpetrar las masacres de Sacaba y Sencata, cursantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin lugar a duda, mucho por investigar, mucha tela que cortar, tanto en Argentina como en Bolivia, por estos fluctuosos acontecimientos y sobre todo la repercusión internacional que se ha dado. Les habló desde Bolivia para Radio Clarín de Colombia, Gabriel Villalba. Bueno, ahí tienen. Importación de criminales. Eso no es delito. El almugre, la Bachelet, el camarada entre comillas John Biden, sí, así, Joe Biden, no dicen nada, no dijeron nada. Claro, porque se trataba de fregar la soberanía y la democracia participativa en Evo Morales. Pero importaron entonces armamento desde otro lugar. Cada vez más claro cómo trabajan en nuestro continente la derecha bajo la tutela de Washington. Oiga, pues esto así nos lo hace saber nuestro corresponsal Alberto Más. Adelante, Alberto. Buenos días, audiencia. Nunca como esta semana quedó tan claro cómo trabaja en nuestro continente la derecha bajo la tutela de Washington. Desde lo económico, Brasil y Uruguay queriendo desnaturalizar el bloque económico que significa el Mercosur. Es a través de más integración regional que estaremos en mejores condiciones de producir, comerciar, negociar y competir, dijo el presidente argentino Alberto Fernández al traspasar la presidencia pro tempore del organismo, una respuesta a las intenciones del uruguayo Lacalle Pou, que pretende abrir tratativas comerciales al margen del Mercosur, lo que rompería uno de los espacios de integración económica al que siempre se opuso Estados Unidos. Y al mismo tiempo tomó estado público un secreto a gritos: la revelación de la existencia de documentos que confirman la entrega de armas del gobierno argentino cuando Mauricio Macri era presidente para contribuir a la represión del pueblo boliviano que se oponía al golpe de Estado contra Evo Morales.
En rueda de prensa, el canciller boliviano mostró las pruebas de la participación del macrismo en apoyo al golpe pro-norteamericano en Bolivia. También aparecieron documentos de pedidos de la CIA a la AFI, el organismo de inteligencia argentino, para que colaborara con la recolección de información contra funcionarios de Evo Morales e involucrarlos en causas de narcotráfico. Y como si fuera poco, el ex embajador en el momento del golpe, Álvarez García, es ahora el ministro de Trabajo del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Recordemos que Morales ya había sido denunciado por organizaciones sociales de colaborar en la planificación del golpe de Estado con Ivana Trump, la hija del exmandatario estadounidense Donald Trump, que visitara en forma muy extraña la provincia y llevara cuantiosas sumas de dinero poco tiempo antes de que se produjera el golpe. El presidente Alberto Fernández remitió una carta a su par boliviano mostrando dolor y vergüenza por las acciones de su antecesor, Mauricio Macri. Los títeres de Washington van saliendo a la luz. Desde Argentina para Radio Clarín de Colombia les habló Alberto Mas. Ahí tienen pues, todos sumisos cabizbajos, claro, los mequetrefes amantes de la derecha, pero que apenas reciben la envoltura del caramelo, porque ni siquiera reciben el caramelo por esa sumisión y por vender y ser apátridas, plegados a lo que le diga el imperialismo norteamericano. Gracias, Alberto. Y que no dejes de sonar Radio Clarín de Colombia, adquiriendo desde ya el espacio para su programación. También haciendo sus anuncios durante el noticiero o haciendo su donación voluntaria en la cuenta de ahorros número 221-903-407-28 de Bancolombia, a nombre de Clarín de Colombia, que tiene el NIT 900.441.830-3. Y desde el exterior, giros a nombre de Iván Manuel Arango Páez con cédula 1026-256-842 o de J. Manuel Arango C con cédula número 17-667-143. Contáctenos, no lo dude, no lo piense dos veces, contáctenos ya en los WhatsApp, más 57 311 261 3094, también más 57 311 44 89 348. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión, con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.